Esta cápsula sobre derechos culturales vamos a abordar una serie de problemas que son fundamentales para el desarrollo de las políticas culturales públicas y para la consolidación de un sector cultura que hemos visto se ha ido transformando, se han ganado determinadas cosas, sin embargo, queda pendiente una materia que es la materia sustantiva de toda política cultural, que es la democratización de la cultura y, por tanto, la vertebración de las políticas culturales a través de los derechos fundamentales. Gabriela Sodi, ¿nos quisieras decir pues tu planteamiento sobre este programa, por favor? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a discutir un poco estos temas que nos preocupan a varios involucrados en el mundo de la cultura, en el mundo de las artes, en el mundo de la industria naranja, que estamos por definir algunas de las posibilidades en este punto. Y si, bueno, el voto popular me permite llegar a la Cámara, me gustaría que junto con ustedes encontráramos algunas de las respuestas o de las causas que pudieran favorecernos desde el legislativo, desde las curules. Muchísimas gracias y bueno, pues dando seguimiento a varios de los foros que hemos trabajado con los diversos segmentos culturales que tenemos en el país, hoy trataremos un tema de la mayor relevancia para el diseño e implementación de las políticas culturales y para el desarrollo de la vida democrática de nuestro país. Es el tema de los derechos culturales como parte de los derechos fundamentales, inalienables, irrenunciables e inviolables. Aunque se prometió en las campañas presidenciales no solo su respeto, sino que serían el fundamento de las políticas culturales, los hechos nos muestran qué distantes estamos de su respeto y de haberse considerado en las políticas laborales e institucionales del sector cultural. En este sexenio se han incrementado las denuncias de impago por meses hasta por un año. Se violan los derechos laborales de los trabajadores de la cultura al sometérseles al pago por medio de beca, mecanismo que no genera ninguna ley como la ley de los derechos culturales de los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México, de los cuales se derogaron los mecanismos de exigibilidad, así como de las sanciones a los servidores públicos que violentan los derechos culturales. En este panel esperamos escuchar tanto los testimonios de personas que con una reconocida trayectoria en el medio cultural nos podrían dar sus propuestas y críticas al marco normativo vigente. Este diálogo es fundamental para poder dar forma y contenido al trabajo legislativo. De este diálogo surgen los compromisos que yo, como candidata actual al Distrito 12 Federal, estoy llevando en mi campaña y si los resultados me son propicios, los convertiré en la materia de mi trabajo como legisladora federal. En este año 2009 se aprueba la reforma constitucional del cuarto, el cual consagra como derecho constitucional el derecho al acceso a la cultura en los bienes y servicios que presta el Estado. En este foro analizaremos si esto una vez más es realidad o se ha convertido en otra de las propuestas demagógicas de esta democracia desencarnada de su realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y Arturo, te escuchamos e iniciamos el Foro de Derechos Culturales en México. Muchas gracias, Gabriela Sodi. Pues parecía que el logro filantrópico iba a ser derrotado después de 2009, una vez que se lograba la reforma constitucional de los derechos culturales, del derecho al acceso a la cultura, el respeto por la libertad creativa y de la participación de los sectores social y privado. Ese largo, periodo de 1972 a 2009, en el que no existieron los derechos culturales, no existieron los derechos de los artistas, de los trabajadores de la cultura, y que parecía encontraba un nuevo momento para la consolidación de un sector que estaba medio olvidado como un apéndice de la CEP. Jorge Reynoso Pollens, quien ha tenido una brillante trayectoria como museógrafo, como crítico de arte, como crítico de música, como agregado cultural, como
curador de arte, pues me gustaría muchísimo que en tu experiencia laboral me dijeras qué opinas acerca de qué pasaba antes y qué sucede ahora en relación a esta materia, los derechos culturales. Jorge. Bueno, sí, uno de los aspectos importantes que hay que ver en el artículo cuarto constitucional y luego en la Ley General de Cultura es que principalmente lo que está garantizando es el acceso a la oferta cultural, a la experiencia cultural, más allá de que también está el aspecto de la defensa de la libertad creativa. Pero una cosa importante que hay que señalar es que el Estado y digamos el gobierno en turno no son generadores de cultura, son facilitadores, son mediadores porque pues digamos los creadores culturales pues son comunidades o individuos, también considerando que además ahí, más allá de la infraestructura, más allá del equipamiento, etcétera, el principal recurso renovable de esta experiencia cultural, pues son los creadores, es la actividad cultural y la experiencia cultural. Uno de los problemas que se viene arrastrando y que se ve que pues, no tiene una solución es que las instituciones culturales, como en otras áreas del Estado, se generan con una estructura de trabajo. Y las demandas para generar actividad, las instituciones crecen, pero no hay posibilidades de incrementar la estructura laboral. Se necesita también una negociación en ese sentido con el personal de base. Entonces hay una gran cantidad de personas, tanto especialistas, creadores, promotores, pero como también creadores, que están bajo una categoría que se llama Capítulo 3000. Son prestadores de servicios profesionales, no tienen prestaciones, no tienen garantías laborales, tienen que firmar su contrato cada 6 meses. Y es una cosa que en cierto momento pues se tiene que buscar una solución. Eh, este, Paralelamente ha crecido mucho el aparato administrativo. O sea, muchas veces por una persona que es la que conceptualiza los proyectos, los desarrolla, los programa, los presupuesta, hay 5 o 6 personas en el área administrativa que no están generando, que están supervisando una operación y a veces el proceso que ellos plantean que se tiene que resolver es casi una especie de una discusión teológica bizantina. Y pues tiene que haber un momento de romper ese nudo gordiano y ver que precisamente los participantes, los que están promoviendo, y los ejecutantes y los creadores, puedan tener una oportunidad de poder desarrollar esta actividad que está facilitando el Estado, más allá de que también hay una infraestructura ya establecida que habría que revisar y evaluar cómo está, más allá de empezar a desarrollar nuevos proyectos. Y también está el asunto de que es un país de 130 millones de habitantes y la mayoría de la oferta está concentrada en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y no hay un planteamiento en general para esto. Y digamos, es un problema de estrategias para facilitar la ejecución, un financiamiento que puede ser fiscalizable además. O sea, es el tema, por ejemplo, de los fideicomisos. Extingues los fideicomisos, pero no generas una modalidad de ejercicio presupuestal que pueda garantizar una flexibilidad. Actualmente, este personal que comento, prestadores de servicios bajo el capítulo 3000, a esta fecha de abril no han recibido una retribución. Entonces, pues, y ellos están aportando y hay la expectativa de que sigan rindiendo y hay también la amenaza de que, pues, no denuncien, no se expresen. Hay planteamientos, por ejemplo, el planteamiento de cultura comunitaria tenía una idea de generalizar y ampliar, digamos, esta oferta cultural, pero sin entablar seriamente una interlocución con los actores, con las personas que ya tienen en los distintos municipios y en los estados experiencia y práctica en la difusión cultural, en la activación cultural. Era como establecer, enunciar desde una secretaría la política, pero sin echar mano de esa experiencia y la colaboración de otros actores
que muchas veces están organizados en una modalidad de asociación civil, que de repente se plantea que la asociación civil es una especie de amenaza y no una instancia de colaboración, ¿no? Entonces, pues más bien pensar en estrategias que sean más horizontales, definir también esta idea de política cultural, más allá del plan sectorial que está ahí, de los indicadores de gestión, pues tener un planteamiento mucho más horizontal y de diálogo con las personas que ya tienen experiencia en esto. Y otra cosa que creo que no se está adivinando ahora es una política cultural relacionada con la diplomacia, ¿no? Hay ciertas instancias que están generando, porque ya tienen una tradición los institutos, por ejemplo, en Madrid, etcétera, pero no se adivina una idea de promoción de la cultura de México internacionalmente a partir de un plan integral, ¿no? O sea, una colaboración entre Secretaría de Cultura y Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Básicamente esos son los temas que yo estoy planteando. Y el hecho de que, digamos, si se está convocando a los ejecutantes, a los creadores y esto a participar en un ejercicio, hay que ver elementos básicos como, por ejemplo, si los vas a invitar a una actividad en una localidad, tienes que pagarles un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Claro, claro. Y formalmente no se puede porque en la modalidad en que están, tendrían que ser trabajadores para poderles dar el seguro, pero son cosas que están en una estructura normativa que posiblemente se puede revisar, pero eso sería quizás quitarles un espacio de poder al área administrativa, que por cierto esa ha permanecido, es la menos modificada en la nueva administración. Han conservado mucho su puesto, pero pues más bien orientar a lo que quiere, a facilitar la generación de producción cultural y no a la estructura administrativa. Claro, Ese es un claro. tema que yo creo que sería interesante plantear. Y lo sustantivo, no perder lo sustantivo que se ha perdido por toda esta maraña institucional y por los recortes presupuestales que mencionaba Gabriela Sodi. Gabriela Maldonado, tú has estado en el sector público, en el sector privado y puedes comparar, bueno, tus mecanismos de contratación, tus responsabilidades y también has estado pues en instituciones de servicio y en ese sentido también ha sido contratada en varias ocasiones por el capítulo 3000 y en ese sentido me gustaría que compartieras tu experiencia como profesional de la cultura y cómo ha sido tu desarrollo, es decir, qué expectativas hay para desarrollarse dentro del sector cultura ante esta situación que estamos viviendo. Bueno, sí, yo creo que para todo este proceso tan largo que hemos tenido para justo tener una ley general de cultura, principalmente ha sido un largo trabajo, un largo tiempo. Y bueno, como trabajadora de la cultura, como dices, he trabajado en instituciones públicas, en la administración pública general, también digo federal, y es también del lado en el que cuando estuve en la administración pública, también tenía este recurso de la contratación de personas a través del capítulo 3000. Efectivamente, no tienen ningún respaldo de que tenga como las herramientas básicas como el médico, el servicio médico, el seguro de vida. En realidad, o sea, se contratan personas como freelance a partir de sus posibilidades principalmente, ¿no? Otra de las cuestiones que son difíciles es esperar a que el presupuesto sea asignado, ¿no? Y esto normalmente en casi todos los años es a partir de febrero, marzo, cuando se empieza a asignar y ya cuando empieza a haber pagos, pues es hasta marzo o abril, ¿no? Entonces los recursos realmente son muy limitados y además están acotados a cierto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? También tienes que ubicar todo tu presupuesto hasta antes de octubre. Entonces, parecería que todos las personas que pudieran estar contratadas a través del capítulo 3000 no tienen ninguna necesidad de octubre a febrero del siguiente año, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las competencias que tienen que desarrollar muchísimo, que es la administración.
Pero bueno, o sea, creo que todos vamos a ir pues, adelantando, o sea, eso se pensaría, ¿no? Sin embargo, no, tampoco se ha hecho un diagnóstico puntual. O sea, sí ha habido de repente propuestas, como decía Jorge, todo lo que es cultura comunitaria, se hace la propuesta, pero tampoco se hace un diagnóstico. Y no se tiene un diagnóstico tanto del público al que se va a referir, a los que nos vamos a enfrentar, como justamente a los trabajadores de la cultura. Claro. De repente ya deja de ser democrático, ¿no? Y se plantean las cosas y ya no, se pierde como los objetivos y el foco de lo que realmente tenemos y queremos hacer, ¿no? Pues esto que dices, que esto que mencionas es muy importante, los calendarios de ejecución del presupuesto, y que aunque existe un calendario de ejecución que se aprueba por la Cámara de Diputados, la verdad es que ya en el sector público, ya en el lado del Ejecutivo, luego es medio caótico porque pues, no llega el recurso, ¿no? Y entonces a fin de año vienen estos problemas que tú mencionas. Y bueno, hay otros que ya mencionó Jorge Reynoso, que tienen que ver con pues, las prestaciones no autorizadas por Hacienda, con los contratos colectivos de trabajo, etcétera. Pero hablando de la manera en que los derechos culturales son una realidad o no, en el gobierno federal, en los gobiernos locales, como el gobierno de la Ciudad de México. Sacil, ¿nos puedes dar tu testimonio? Tú has sido también una profesional de la cultura, también eres pues una intelectual que escribe, publica, tienes una vida como gestora e intelectual independiente. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, Sacil? Ay, pues ya hay demasiadas ideas, ya no sé exactamente por cuál comenzar. Eh, siento que tengo muchas cosas que decir al respecto en estos momentos. Bueno, yo he trabajado tanto en el sector local en la Ciudad de México de 2012 a 2020, cuando soy despedida injustificadamente por la administración de Suárez del Real. Y también he trabajado, en este momento sigo haciéndolo, parece, porque no he firmado mis contratos que ya debería haber firmado en marzo para Secretaría de Cultura Federal. Lo mismo he trabajado para la Universidad Nacional Autónoma de México, digamos, en el sector cultural, ¿no? Bueno, como una experiencia exactamente de 2012 a 2020, yo me encargaba de la gestión de contenidos musicales de una estación de radio a cargo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ahí a todos se nos contrató siempre sin una estructura, como un capítulo 3000, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que menciona Jorge. Sin embargo, me parece que empezaría por enunciar o denunciar que el Estado es el principal contratador outsourcing que existe, ¿no? Ahora me parece muy irónico que siempre en prensa aparecen fotografías de trabajadores de limpieza, por ejemplo, en estas notas sobre esta nueva reforma contra la contratación outsourcing en el gobierno federal o en la Constitución, cuando los trabajadores institucionales somos los primeros en ser contratados de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empezaría un poco a desmenuzar esta necesidad de una transformación. Se supone que la 4T empieza como se sustenta como una transformación administrativa, o al menos eso fue alguno de los planteamientos iniciales desde Muñoz Ledo, ¿no? Y vamos viendo cómo realmente esta supuesta transformación se trastoca en el conservadurismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, a través de este conservadurismo es más alineado también a una ultraderecha, como lo llamaría yo, que está ya impulsando la militarización del país, etcétera, pues evidentemente bienes universales como la cultura
se empiezan a dejar de lado, ¿no? Empieza a ser lo menos importante y desde luego el capital humano que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, siento que también se incide, se allanan las autonomías, estos lugares entre lo público y lo privado en el que deben de encontrarse los ciudadanos, en donde debe de haber también una fiscalización, etcétera, ¿no? Y bueno, solo para esto es como un planteamiento muy general. En mi experiencia, después de todos estos años en los que se me contrata así como capítulo 3000, a veces con contratos de un mes, a veces si se tenía suerte los contratos duraban 4 meses, jamás los contratos especificaban cuál era mi labor, ¿no? A veces me hicieron firmar contratos en los que se decía que yo trabajaba para una delegación en eventos, ¿no? Cuando yo jamás había pisado esa delegación ni había trabajado en dichos eventos, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de simulaciones estructurales que tienen que ver con estas instituciones que no han querido entrarle al debate y se incluye, o yo incluyo a las autoridades máximas, como son los secretarios de Cultura, que jamás han querido sentarse con Secretaría de Trabajo y con Hacienda y Crédito Público, ¿no? Es ahí exactamente donde tienen que cambiar pues estas formas de contratación, de reestructuración o de, digamos, de reinvención, ¿no? Entonces, mientras eso no suceda, lo demás es un discurso vacío, vago, estos planteamientos de parlamentos abiertos en los que supuestamente los trabajadores de la cultura podemos ir a dialogar con estas máximas autoridades, terminan siendo un chiste, ¿no? Claro. Nada más es una pérdida de tiempo, una burla a nuestro propio trabajo, porque ellos mismos saben, se lavan las manos pasándole la bolita a los titulares de Secretaría de Trabajo o de Hacienda, ¿no? Pero jamás se han sentado a dialogar con ellos y llevamos dando círculos o vueltas a esto desde hace años, desde hace muchas administraciones. Entonces, bueno, creo que como forma general eso es lo que yo comentaría. Y también eso, después de este tipo de contratación, el capítulo 3000, también el capítulo 1000, tiene mejores beneficios, un poquito más de reconocimiento jurídico, pero francamente está casi a similitud del capítulo 3000. Sí, en teoría se nos dice que no tenemos derechos, ¿no? Pero bueno, yo que en este momento estoy llevando una demanda en contra del gobierno de la Ciudad de México y Secretaría de Cultura, después de mi despido, sí hay derechos. Claro. Si uno acude diariamente a un centro de trabajo, tiene un horario, está subordinado a las órdenes de un superior, etcétera, etcétera. Digo, hay muchos flancos, muchas directrices que se pueden platicar, pero bueno, eso es básico, punto. Eso deja de ser freelance, eso deja de ser una pseudo contratación. Sí hay derechos, eso sí genera. Entonces, ¿dónde están, digamos, pues esos aguinaldos? ¿Dónde quedan esos aguinaldos? Todas esas prestaciones, ¿a dónde se están yendo? ¿A qué fondo realmente, no? Entonces, creo que hay una suerte pues de desvío de recursos, francamente, ¿no? Y con lo que comentaba Gabriela también, de que el recurso supuestamente no cae, entonces tenemos que esperar meses a que nos paguen, etcétera, pues eso es otra parte de esta simulación, ¿no? De nuevo, ¿en dónde está ese dinero que no cae cuando ya se autorizó de parte de los congresos, etcétera? Entonces, ¿qué sucede en esos momentos donde de stock, ¿qué pasa? Bueno,
tengo respuestas, pero lo lanzo, digamos, al debate, ¿no? Muy bien. Pues es un gran reto, Gabriela Sodi. Por un lado tenemos la consolidación de instituciones. 2003 se crea la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con una ley obsoleta que se llama Ley de Fomento Cultural, que es una galimatías llena de declaraciones huecas, que no sirve para nada porque no tiene ningún principio constitucional. En 2009, como bien señalaba, se aprueba la reforma constitucional del cuarto y 7329ñ. En 2017 se aprueba la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que lamentablemente sufrió la mutilación de los artículos de exigibilidad y los artículos presupuestales por vía de la Judicatura de la Presidencia y de los emisarios del Ejecutivo que finalmente prefieren la discrecionalidad a la ley. Y por otro lado tienes esta realidad que nos muestra Sacil, que son las denuncias a los derechos culturales, que ya han pasado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hay jurisprudencia de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora con la pandemia pues se han multiplicado y parece que tendremos en la pospandemia un universo de violación de derechos culturales y derechos laborales enorme. Así que pues el reto es muy grande, Gabriela Sodi, y yo creo que hay mucha necesidad del sector de representantes populares que logren llevar a buen puerto estas demandas. Creo que hemos discutido muchísimo sobre el capítulo 3000 que nos preocupa a todos porque es la mano especializada, es la mano que tiene un historial, es la mano que de alguna manera pues ya trae un expertise específico. Generalmente muchos de ellos son creadores y terminamos en los grupos de administradores o estos evaluadores, que estos puntos que viven a través de lo que uno está produciendo y creando y siendo estos grandes aportantes y de la cultura y pues ahora sí, enriquecimiento y crecimiento del saber. Y de alguna manera, bueno, pues siempre estamos en esta parte de la desventaja, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido los destiempos de contratación, todos hemos vivido que, bueno, pues te voy a contratar, pero como tallerista y mejor me jalas el cable y mejor te voy a contratar como no sé dónde. O sea, siempre estamos como rotando, nunca tenemos este respeto laboral que nos es inherente a la facultad que nosotros desarrollamos profesionalmente. Y creo que mientras más vamos viendo que van avanzando las edades y las especialidades se van creando mucho mayores y la mano de obra es mucho más especializada, pues menos atención tiene a esto, ¿no? Más la carga está más en el área administrativa que en la de conservación o protección de los verdaderos creadores o elaboradores de toda esta estructura cultural. Esto lo hemos hablado muchísimo y no creemos tampoco que la Secretaría de Cultura resuelva la problemática económica. Para nosotros es muy importante sentar efectivamente a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría del Trabajo y sobre todo a la Secretaría de Economía. O sea, ¿cómo vamos a triangular esto? ¿Cómo vamos a buscar una fórmula que sea real, que deje de simular? Que cuando vamos a todos estos foros, son 3 días enteros de mesas de trabajo, llegan las autoridades, nos dicen, únanse en colectivos. Ya estamos todos tratándonos de que vamos a juntarnos en los colectivos y no sé qué. Y de repente estamos en un chat donde destruyan y aniquilen a los colectivos. O sea, ¿cuál es el juego? ¿De qué se trata esta simulación que nos permite en un museo juntarnos a nosotros, estar discutiendo nuestros temas y de repente cuando ya estamos en esta propuesta que nos piden, entonces, bueno, pues es una gran tomada de pelo cuando estamos viendo en los foros de reactivación o qué es lo que vamos a hacer en las administraciones, pues concluyan y desactiven a todos estos colectivos, ¿no? Entonces, y también tenemos esta parte donde nos invitaron a todos al Estatuto del Artista y ahí vamos nosotros, Arturo y yo, pues como no nos confirmaron bien, como que no fuimos, porque ya sabiendo todo lo que nos pasa en estos foros que son de sordos, son unas juntas de sordos,
donde tenemos horas y horas y horas hablando y no llegamos a ninguna conclusión. Pues bueno, en esta parte donde estuvieron, se les cae el evento porque la persona que se quiere reelegir culturalmente, pues verdaderamente quiere enganchar a la comunidad con una promesa, con una zanahoria, para ver si en la siguiente legislatura, pues el señor está dándonos de comer esta zanahoria que sabemos que es inoperante. Porque desde un principio esto tendría que realizarse como lo tiene el Estatuto del Artista en Canadá, con otras características desde otras secretarías, ¿no? Y para muestra un botón, esa grabación donde estamos escuchando que a los artistas, a los creadores, a toda la comunidad 3000, pues se le está pagando a través de un outsourcing de aviones y de renta de helicópteros y de renta de quién sabe qué cosa. Entonces están muy salsitas para tumbar el outsourcing, pero si no los aplican a nosotros, ¿no? O pagos por terceros, que esto verdaderamente es totalmente fuera de la Constitución, es ilegal, y nosotros sí tenemos que aceptar estas propuestas laborales que están trianguladas, o estas propuestas laborales que no van con nuestro perfil, que además no las podemos nosotros sumar a nuestra trayectoria, porque como tú dices muy claramente, Cecil, pues a mí me contrataron como para un evento y pues no sé si es el evento de los 15 años, es el evento de, no sé, los niños jugando al parche, no sé de qué se trata un evento que yo no puedo sumar a mi trayectoria, que no es mi perfil laboral, que no es mi perfil profesional. Entonces, como que hay esta discusión de la cual hemos estado trabajando mucho, de la cual hemos estado insistiendo, hay que hacer algo. Yo no sé si 3 años den para resolver este punto, pero lo que sí sé es que si me toca llegar, hay que sentar a la gente, a las instancias, ¿qué vamos a hacer con este capítulo? ¿Qué vamos a hacer con este capítulo que es la mano especializada en México? Los fumigadores, los especialistas, los custodios, o sea, tenemos una gama inmensa del capítulo 3000 que no está reconocida, que no está respetada, porque pues bueno, fuéramos un país donde no tuviéramos nada de cultura, pues somos una cultura madre, somos una cultura fundante, y definitivamente los creadores que somos reconocidos en muchas partes del mundo, pues aquí somos totalmente inhabilitados y despreciados y además tratados con un desprecio brutal y utilizados en las propuestas culturales, ¿no? Entonces, aquí sí vemos muy claro, la Secretaría de Cultura no nos va a dar el feedback, no nos va a dar esto. Los destiempos de contratación también son brutales. Tú ya tienes tu proyecto y ya no te da tiempo. Ya tus destiempos ya, y entonces ya cobras y ya salió mal y ya llegaste tarde y ya no pudiste rentar el sonido, ya no pudiste hacer esto. Ya. Hay algo en este circuito que verdaderamente nos afecta a todos los participantes en la cultura y a todos los creadores que estamos de alguna manera pues propiciándole al gobierno lo que sería pues esta ciencia blanda y el crecimiento del conocimiento nacional. Entonces yo creo que hay una falta absoluta de respeto hacia la identidad de los creadores, hacia la identidad de todos los involucrados en el gremio general de cultura, y lo acabamos de vivir en esas mesas que nos dijeron, únanse en colectivos, júntense en colectivos, para que después, un año después, el golpe fuera, desintegren los colectivos, ¿no? O sea, ya quítenles estos soportes para que se dispersen y entonces en esta dispersión no tengamos ningún control, ni ninguna demanda, ni ninguna petición real laboral del capítulo 3000, ¿no? Entonces es algo que hemos estado trabajando y qué bueno que lo escucho porque va a ser parte fundante, si a mí me toca de estar insistiendo en qué vamos a hacer con este capítulo. Gracias, compañeros. Te escuchamos, Arturo. Pues a mí me gustaría ahora que abordáramos el tema de la anomalía que se nos viene encima, porque si bien es cierto que nos están diciendo que después de la pandemia, en la pospandemia, vendrá la recuperación de lo que ya estaba, pero lo que ya estaba ya era bastante grave. Ya hablábamos de una descapitalización enorme y de una pérdida de funciones. Como director de vinculación, a mí me tocó ver una dirección de vinculación que cierra en 2012 con 3.500 millones descentralizados, y estamos viendo una dirección de vinculación que comenzó con un presupuesto de 400 millones y para este año tiene 97 millones. Entonces, Jorge, me gustaría que nos dijeras, a ti te ha tocado trabajar en el sector cultural en diferentes momentos. ¿Qué expectativas hay con la pospandemia? ¿Tú cómo lo ves y qué cosas tendrán que corregirse? ¿Qué cosas tendrán que atenderse urgentemente? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, uno de los aspectos, además, digamos, de pensar en este recurso fundamental que es el creativo, tiene que ver con la infraestructura, Ujú, porque se plantea muchas veces crear una nueva y no generar pues, iniciativas de evaluación del estado y de mantenimiento y de renovación de esa infraestructura. Entonces, pues sí habría que ver, además a nivel nacional, están hablando muchos de los museos regionales, pues ujú. tienen una serie de problemas. También están las dinámicas híbridas, porque hay también proyectos, por ejemplo, de museos que están manejados por una fundación que dependen de un ingreso de público y pues no por no ser parte directamente del gobierno, pues hay que soslayarlos. Hay que ver, al final de cuentas, si son custodios del patrimonio, pues hay que ver en ciertos momentos el sostenimiento. También esta idea de que esta infraestructura cultural y sus recursos son una suerte de gasto, siendo de que pues al final de cuentas la economía es más amplia que la monetaria, estás hablando también de los valores simbólicos y no se ha hecho Claro. tampoco una evaluación del impacto directo e indirecto de la infraestructura cultural en áreas como el turismo, en otras, ¿no? En estados, por ejemplo, como Guanajuato, eso es también, eh, digamos, hay especialistas en ciertos estudios como de industrias culturales, pero hay una especie de eh, sospecha. Los especialistas en distintas áreas están bajo sospecha cuando contradicen de repente cierto tipo de líneas. Entonces, pues es una cosa que hay que ver también. Una de las cosas que sí pasó es que por el distanciamiento social se tuvieron que eh, hacer más eficientes los trámites administrativos en línea y se Ujú, vio que sí se puede, que no ujú. hay que la hojita rosa no hay que ponerla en la oficina A y la hojita azul en otra, sino que se puede tener un buen sistema para hacer como más eficiente Claro. este proceso. Entonces es una cosa que habría que aplicar. Y les digo, eh, también otra cosa importante es poder socializar las iniciativas. Es natural que cualquier gobierno, cualquier administración, a los distintos niveles de gobierno tenga proyectos de desarrollo, Claro. pero pues sería interesante ya abrirlos a modalidades de concurso, de consulta abierta y otras ideas con respecto a qué opina la ciudadanía y cómo pueden participar distintos agentes creativos como arquitectos, diseñadores, etcétera. ¿No? Ujú. Hay, todavía perdura esta idea, digamos, del dedazo. Efectivamente, pues hace 25, 26 años nadie preguntó si iba a ser Legorreta el que iba a ser el arquitecto del Centro de las Artes o Enrique Norten, el de la Escuela de Teatro. Fue dedazo, pero pues posiblemente pues podríamos hacer otro tipo de dinámicas para sentir que no solamente hay una expectativa con respecto a quién van a designar a partir de mecanismos que pues podrían ser como mucho más abiertos en ese sentido. Y también la otra es no pensar que toda participación que está fuera del área de control gubernamental es una especie de posible o potencial antagonista. Nuestros principales aliados en la difusión cultural son agentes de la sociedad civil que están ahí haciendo, pues, ayudando a la actividad teatral, están en las organizaciones vecinales, etcétera. Entonces, pues también hay que buscar ese tipo de apoyo. Otro también es que pues tenemos una ley de monumentos, de protección de patrimonio, pero pues no hay manera, o sea, si alguien, un privado, está dentro de un inmueble, le exigen una serie de demandas con respecto a las condiciones del espacio, pero no hay ningún tipo de apoyo para que lo Derecho. pueda tener esas condiciones. Claro. Entonces, no estoy hablando necesariamente que todos se vuelvan hoteles o No. casinos, ni nada Ujú. por el estilo, pero sí hay que buscar modalidades híbridas en las cuales también las comunidades de repente dicen, te voy a llevar tu cuadro virreinal del Santito, me lo voy a llevar a un museo en el centro del país, y no hay una manera en que hay una especie de retroalimentación con la misma comunidad, ¿no? Entonces, hay
el centralismo es una cuestión como psicológica en que tienes, por ejemplo, la demanda de que un códice pase de un fondo reservado a otro fondo reservado, o sea, de un fondo reservado en el extranjero, que igual está mejor que esté un fondo reservado del país, pero no generas por medio de la radio, la televisión y otros medios una divulgación de los contenidos de esos códices o de las figuras que estás haciendo las esculturas, ¿no? Leona Vicario, pues quién era, qué publicaba, cuál era la voz, cuál era su contexto histórico, más allá de la escultura que le pueda subir. Entonces, igual sí hay que hacer más tener una conciencia con respecto a las expectativas o las necesidades de divulgación que tienes que tener de los patrimonios culturales y de la oferta cultural en beneficio de las personas antes de pensar que es una colección de fetiches Claro, el patrimonio cultural, ¿no? Más o menos esas cosas pensaría yo. claro. Pues hablando de esta situación post-pandemia, Cecil, me gustaría que nos dijeras, me preocupa mucho que no hay ningún planteamiento post-pandemia, porque presupuestalmente, si en 2020 no tuvieron esa erogación de recursos, si en 2021 prácticamente en 3 partes del año no van a tener esas erogaciones por festivales, contratos, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que no tengan algún tipo de calendarización de decir, en la última parte del año vamos a tener tal proyecto y tales iniciativas que representen empleo, desarrollo en los derechos culturales, oferta cultural, etcétera? ¿Qué opinas, Cecil? ¿Cómo lo ves? Pues no sé qué decir porque estoy un poco anonadada con todo lo que está sucediendo. Particularmente ahora desarrollo un proyecto para Secretaría de Cultura Federal que comentaba en un principio. Tendría ya que haber firmado un contrato, firmé papeles que hablaban de marzo, pero no se me ha dado la documentación. Al mismo tiempo se me dice que no se sabe qué va a suceder a partir del segundo semestre del año. Entonces, bueno, si esas instrucciones o esos son como los mensajes que vienen, digamos, de las cabezas o quienes están al frente de estos proyectos, pues creo que a uno como trabajador o creador, pues nos dejan en un vacío total, ¿no? En esta incertidumbre absoluta. Al mismo tiempo, no solo es cultura, es todo el país. Uh -huh. Hay una propuesta o se trata de impulsar una propuesta desde el año pasado a partir de la pandemia, pero tratando de paliar lo que iba a acontecer, que es esta propuesta del ingreso básico universal, que tarda 9 meses en llegar a las cámaras, al Congreso, y después de esos 9 meses en que se llega, se vota de forma, pues al menos no pública, porque yo que sí seguía esta iniciativa, pues de repente nada más me entero que ya hubo una votación y pues no se aprueba, ¿no? Entonces, no solo es cultura, son todos los sectores del país que en este momento estamos en este vacío, en esta incertidumbre absoluta. Yo pensaría que lo que tendríamos que volver a impulsar o incidir es en que este ingreso básico universal, que lo necesitamos no solo los creadores, sino todos los trabajadores, todos los ciudadanos, porque es un derecho humano ciudadano, tendría que volverse a debatir en el Congreso, ¿no? Creo que ese es para mí el planteamiento que tendrá que ser universal, más allá de si es Secretaría de Cultura o somos trabajadores culturales, ¿no? Digamos, esto ya es una cosa de ciudadanización. Claro. Y bueno, quizá saliéndome un poquito, pero tratando de llevarlo a la par, mencionabas que sí hay ya una serie de demandas.
pero es importante para mí recalcar esto, que como anillo al dedo, la pandemia cae también porque todas estas demandas, exactamente porque los juzgados han estado cerrados, se han admitido, pero no se han llevado La sentencia. exacto. Entonces, bueno, sí tenemos ahí un historial, pero está detenido, ¿no? Esa discusión está detenida, eso es grave, es muy grave. Claro. Y por ahí seguramente ustedes ya deben de conocer al abogado Manuel Fuentes Muñiz, que, bueno, él está representando en estos momentos a muchos trabajadores culturales. En algún foro él lo mencionó muy tajantemente y creo que eso es lo que también se tendría que empezar a trabajar e impulsar y seguir desde el legislativo. En el Congreso, sea una diputación o sea una senaduría, que es que el Estado mexicano en estos términos, en términos de Estado, está violando los derechos humanos ciudadanos de todos los trabajadores de la cultura, exactamente por el Estatuto Internacional, ¿no? Solo por eso ya podríamos reactivar o más bien activar una demanda colectiva a nivel internacional en la Corte Interamericana para empezar, ¿no? Y esto creo que es urgente. Se necesita para esto el apoyo de muchos, del legislativo y también de todos los trabajadores, ¿no? Ahora sí, fuera de estos parlamentos de simulación o de estos foros a los que se nos invita y donde perdemos el tiempo, etcétera, en realidad esto es lo que tendríamos que comenzar ya a fraguar, ¿no? Y no hay de otra más que hacerlo de forma legal. Es engorroso, sí, es difícil convencer a la gente de que se tome el tiempo de acudir o de buscar a un abogado, etcétera, pero sí hay opciones de defensa pública que ya están surgiendo, ¿no? Como este despacho o hay otros. Y creo que desde, repito, el Congreso, los legisladores realmente interesados, legisladores que yo llamaría no elásticos, personas no bisagras que se muevan de un lado o del otro, y realmente tengan este interés por los trabajadores, porque me parece que eso es lo principal, seamos parte de los trabajadores de la cultura o no, esto ya es una cosa de derecho laboral, ¿no? Sistematizada esta violación que sucede en todos los sectores del país, que es urgente ya atender. Pero específicamente en el caso de los trabajadores culturales, por la violación al estatuto del artista, este tipo de demandas ya deberían de proceder en contra del Estado mexicano, ¿no? Pues es muy importante esto que mencionas, Gabriela Sodi, por tu perfil ciudadano, por tu compromiso como representante popular, ¿qué tienes que comentar sobre esto que está mencionando Sacil? Perdón, en la plataforma nosotros tenemos varios puntos, como es también esta parte de criminalizar algunas de las conductas y algunas de las acciones. También en la plataforma pues vemos que hay esta pues lesa cultural que hay que revisar, que hay que estar pendientes. Y que también uno de nuestros puntos es la Corte Interamericana. O sea, eso no hay sine qua non, la tenemos puesta en la plataforma, se las vamos a hacer llegar, porque creo que es la vía. Aquí es una gran simulación y vengan para acá. Muchos años estuve con muchos amigos que conoce Arturo muy bien. Bueno, yo supongo que los conocen a muchos de los gestores que estuvimos empujando muchísimo la seguridad social del artista. Y bueno, pues ahí vamos, ya estamos y nos juntamos y terminan vendiéndonos un seguro BIME que algún Vivale se le ocurre y con esto se van a garantizar. Y bueno, pues ahora nos pusieron un tapón de boca muy grande. Ahora sí, con este INSABI, pues nos desarticulan completamente. Y casi lo mismo que tú estás proponiendo, juntarnos 3,000 artistas, 3,000 creadores, 3,000 activistas culturales e irnos a presentar a un hospital a ver cuál nos recibe, ¿no? A
ver dónde está esta realidad verdaderamente de esta protección de seguridad social, ¿no? En el punto que tú hablas, sí, definitivamente el área laboral es fundamental. Estamos nosotros en la postura de estarle dando seguimiento a la Corte Interamericana, de decir, bueno, a ver, perdón, ¿dónde está el impacto de la ley? ¿Dónde está el impacto cultural en todos los desarrollos de las políticas públicas? ¿Dónde está esta protección del artista? ¿Dónde está esta seguridad del artista? O sea, no tenemos absolutamente nada, y todos los que estamos aquí estamos también cansados de estar haciendo subastas, de estar haciendo regalitos, de estar vendiendo el cuadrito para comprar las medicinas de nuestros compañeros o para enterrarlos. Entonces, yo creo que esto lo conocemos muy bien y creo que en nosotros no queda ninguna duda de saber que pues ahí hay vías, y si no son las vías nacionales, son las vías internacionales, porque en la plataforma para nosotros, la Corte Interamericana, no nada más es lo laboral, es la pérdida sistemática de nuestra identidad a través de los patrimonios, que es como si nosotros no tenemos identidad, no tenemos apellido, no sabemos quiénes somos, pues cualquier ideología es viable de que se penetre y de que existe y de que esté con nosotros conviviendo, ¿no? Entonces yo creo que esta protección la hemos analizado durante varios meses con muchas gentes. Son carreras, no nada más de ahorita, ay, me tocó y vamos a ver qué le ponemos y qué le mezclamos, sino son estas necesidades de quién levanta la voz, cómo levantamos la voz, cómo decimos, si nos juntamos todos y vamos con el abogado, pues sí, si vamos todos con el abogado, pero la facultad es del legislativo. Definitivamente, esa facultad es del legislativo de hacer la apelación en la Corte Interamericana. Entonces, yo creo que eso fue uno de los puntos fundantes de la plataforma, porque si entendemos, vamos a juntarnos todos y vamos al INSABI, y vamos a juntarnos todos y vamos... La función y la facultad pertenece al legislativo para hacer la denuncia en la Corte Interamericana. Y creo que es algo que nosotros tenemos que revisar antes de decir, vamos a hacer, esta es la vía. ¿Hay de alguna manera que nos podamos sentar a negociar qué vamos a hacer con el capítulo 3000, qué vamos a hacer con las facultades laborales, qué vamos a hacer con la trayectoria de respeto de los creadores? Creadores que nosotros sabemos que en muchas partes del mundo son verdaderamente reconocidos y admirados, y aquí somos detestados, somos una plaga al exterminio. Y tenemos muchas leyes y muchas facultades que podemos seguir, pero definitivamente caen en el orden de la facultad del legislativo. Entonces, Sacil, con toda seguridad te decimos, esto viene en nuestra plataforma, está dentro de nuestra plataforma esta observación, no es algo que nos estemos sacando de la manga, es una de las rutas que estamos buscando. También recojo la parte, ahorita antes de escuchar a la tocaya, también recojo la parte de la revisión de la infraestructura. No necesitamos que estas obras que ya tienen una narrativa propia, que son premiadas en el mundo, que son circuitos de museos, como es el caso de Chapultepec, que tiene una narrativa propia, premiada esa narrativa, no necesita un segundo discurso. Necesitamos lo que estás diciendo muy claramente, la revisión de la infraestructura, el seguimiento de los autogenerados y la colocación de esos ingresos hacia las facultades de los creadores, ¿no? O de las instancias de los creativos. Entonces, un poco vamos en el tono, pues tratando de ir a la par de la comunidad. Sin el desconocimiento de que, pues, a ver, voy a llegar y a ver qué vamos a hacer. No, pues, y yo creo que hay mucho tema que se ha caminado y yo creo que hay mucho camino andado de muchos que nos han transmitido sus dudas y sus preocupaciones ante la comunidad en general que hacemos y que estamos viendo que cada vez el desprecio hacia nosotros es mayor. Te escuchamos, Arturo. Pues sí, les invitamos a que vean la plataforma de la campaña de Gabriela Sodi, que se convertiría, en caso que gane, en la agenda legislativa. Y esta parte de los diálogos que tenemos con diferentes actores del sector cultura también retroalimentan las propuestas que se llevarían a cabo en el Poder Legislativo, en los trabajos que desarrollaría Gabriela Sodi. En ese sentido, estamos ante una crisis mayúscula, laboral, financiera, estructural, y lamentablemente tenemos un poder legislativo omiso. Entonces, en ese sentido, el conjunto de propuestas que estamos desarrollando y que desarrollaríamos con ustedes, tienen que ver con facultades que en otro tiempo ya han sido realidad, como por ejemplo el atender a los sectores social y privado,
que esto es un derecho constitucional, como decía Jorge, y que parece estigmatizado en este sexenio. Y también, por otro lado, están los estímulos fiscales, el derecho de autor, derechos fundamentales. Gaby Maldonado, ¿nos podrías decir qué esperarías tú en esta nueva anormalidad que estamos viviendo y esa anormalidad que se nos viene encima? ¿Qué expectativas tendrías tú? ¿Qué esperarías tú de apoyos o de tránsito a esa anormalidad que tenemos encima? ¿Cómo la ves? Yo creo que esta pandemia siempre he pensado que era el momento oportuno para la creatividad, para saber qué íbamos a hacer y cómo hacer volar la imaginación. Todas las herramientas digitales que ya teníamos antes de la pandemia, creo que se desaprovecharon mucho. En todo este tiempo, otros países aprovecharon muchísimo se ha demostrado que adultos mayores han participado muchísimo en espectáculos que se han hecho vía streaming, que han sabido socializar vía internet, y entonces, y creo que en el país no se ha hecho, no se ha fomentado lo suficiente, ¿no? No se ha analizado lo suficiente. Y claro, sí existe una plataforma y una muy buena plataforma en la que se presentó, en este caso creo, contigo a la distancia, pero no tenía el contexto de un buen diagnóstico, no se había estructurado como una buena forma de llegar al público al que nos estábamos enfrentando. En realidad, creo que ha tenido muy poco público y entonces, bueno, es el momento en el que tendríamos que estar elaborando una estrategia para continuar. Esta nueva anormalidad tendría que reflejarse un poco más en la cuestión digital y decir, aprovechar todos los insumos que ya tenemos, todo lo que hemos aprendido en este punto de socializar, de ver, de conocer, de, de efectivamente democratizar la cultura, de tener acceso a la cultura, y no se ha hecho. Entonces creo que es una buena oportunidad, además de tomar en cuenta efectivamente a todos los trabajadores de la cultura que, como hemos dicho, o sea, tienen toda la experiencia del mundo, o sea, saben específicamente cuáles son los, las personas en las que están en diferentes estados, en diferentes municipios, que conocen perfectamente y que realmente no se han tomado en cuenta. Además de toda esta precarización que tenemos en la cuestión económica, tampoco se ha fomentado todo este conocimiento que tienen, que es brutal y que tendrían que capitalizar, ¿no? Y crear un montón de nuevas funciones y un montón de nuevas actividades que efectivamente nos dan acceso a la cultura. Claro. Pues, Jorge, no sé si quieras una última idea para cerrar, para concluir en tu participación, alguna expectativa que tengas y un tema que quieras poner sobre la mesa. Sí, hay, dos puntos. Yo creo que quizás sí se arrastra de décadas una idea de que hay una línea en torno de las acciones culturales que tiene la perspectiva de los actores culturales, una perspectiva asistencialista. Ujú. Y en realidad, pues son profesionales que, pues lo que se tiene que buscar es que tengan las facilidades para poder encontrar las audiencias y los públicos. Así se garantiza, pues, lo que está inscrito en el cuarto constitucional y en la ley, ¿no? Quizás Contigo en la Distancia hubo más esta idea de atender, digamos, a esta comunidad de creadores y no tanto precisamente hacer un estudio de las audiencias y las necesidades, sobre todo cuando uno está en red y hay una oferta internacional también, ¿no? Ujú. Entonces, pues Abandonar. tienes el museo, tienes el Rijksmuseum en línea Ujú. y de repente pueden ver un concierto en Europa y esas son cosas que hay que considerar. Otra también es, en el caso del legislativo, la Comisión de Cultura, en el aspecto del ejercicio presupuestal, había una serie de proyectos que surgían de distintas, por ejemplo, Zacatecas, el Museo de Arte Abstracto, que necesitaba cierto tipo de recurso, pero no surgía, digamos, del plan que tiene que a fuerzas desarrollar la Secretaría de Cultura, pero
la Comisión de Cultura podía tener este margen para poder también definir otros proyectos ciudadanos o de otras instancias no federales y poder decir, sí, les podemos apoyar con esto, en la medida en que también esos proyectos tengan un plan de trabajo, una transparencia con respecto a cómo se van a ejercer y un estudio del impacto que van a tener en la zona. Muchas veces un museo o un teatro en cierta localidad pueden tener un impacto muy fuerte. Pero sí, digamos, el asunto es también, más allá de descentralizar en un sentido territorial, también reconocer que hay otros sectores, actores y sectores participando en la actividad cultural y no solamente que emane de una única línea gubernamental, ¿no? Esas son Claro. como las dos cosas que plantearía. Claro. Cecil, una última propuesta, una última idea que quisieras dejar. Es muy importante esto que has dicho, el acompañamiento de un poder legislativo que dé cuenta, o más bien que promueva las denuncias de violaciones de derechos fundamentales, de derechos culturales, ante Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante instancias judiciales, que en un determinado momento puedan resolver o sentenciar sobre esa materia y también, evidentemente, escalarla hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que de esa manera el Poder Legislativo, con sus facultades, como representantes populares, acompañen estas denuncias, que como tú bien dices, sí existe la ley y una vez que están plasmadas, hay que ponerlas a funcionar y hay que ejercerlas porque de lo contrario es un grave error ser pasivos ante la violación de los derechos fundamentales. No sé, esa es una idea que dejaste muy bien plantada y la celebro mucho. No sé si quieras comentar alguna otra cosa más. Sí, rápido, dos cosas sobre Contigo en la Distancia, por ejemplo, o esta parte de la digitalización, la cultura yendo a ese espacio. Estoy totalmente de acuerdo, pero las condiciones de este país son son terribles. Hay gente que no tiene acceso a un teléfono inteligente, a una tableta, ni siquiera televisión, ¿no? Entonces, ahí tenemos ni siquiera acceso a Internet, ¿no? No podemos hacer esos comparativos con países europeos, por ejemplo, donde el Internet es gratuito, ¿no? Para empezar, etcétera. Entonces, el acceso es aquí lamentablemente no puede ser tan masivo como nos gustaría. Por todas estas condiciones, pues sí, de pobreza y de marginalización que vivimos, ¿no? Que venimos arrastrando. Y bueno, solo ahora sí para terminar, también sería importante para mí que el legislativo y el Congreso, además de acompañar esta idea que ya planteaba, bueno, no yo, se ha planteado en general, pero que mencionaba hace rato, hay una parte para mí fundamental que es la libertad de expresión, que nadie ha querido entrarle tampoco a ese asunto, ¿no? Y que tiene que ver con este conservadurismo de esta nueva administración, que tiene que ver con la militarización que estamos viviendo y que tiene que ver con cómo se están empezando a hacer cambios en la ley de medios, en las leyes de medios en diversos organismos estatales y federales. Entonces, eso influye en cómo la cultura termina siendo un órgano panfletario, igual que los medios estatales, que deberían de ser difusores y generadores de ideas, y al contrario, lo que estamos viendo es este retroceso en el que hay censura, no existe el debate de ideas, y todo eso se está acompañando de una forma estatal e institucional, ¿no? Eso es muy grave y eso es algo que los legisladores deberían, desde mi punto de vista, defender a capa y espada. Lo estamos viendo con la votación que existió, que sucedió hoy, ¿no? Cómo se prolonga el periodo de Saldívar, por ejemplo, y no hay una oposición, como tú decías, es una oposición, pues sí, no sé, de chocolate o misa,
que está haciendo el juego pues a todos estos planteamientos que van a una autocracia finalmente, ¿no? Entonces, esa para mí sería la incidencia, porque la libertad de expresión, tanto aquí incluyo al gremio de los periodistas, también nos afecta a nosotros como miembros culturales, ¿no? Pues está digamos, específicamente para los creadores está el tema de la libertad creativa y hay jurisprudencia porque presunto culpable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da una sentencia favorable a presunto culpable reservando el derecho de la libertad creativa, mientras la libertad de expresión tiene limitantes por el daño moral que se puede causar. El caso de la libertad creativa no tiene limitantes. Ese es un tema muy importante que sin duda alguna será medular en el trabajo de la próxima legislatura. ¿Algo que quieras también poner sobre la mesa, Gaby Maldonado, ya para cerrar? Pues agradecer estos foros, creo que son de suma importancia porque nos estamos acercando a un diagnóstico real, a conocer de fondo todos los problemas y todo lo que nos podemos enfrentar y las oportunidades que tenemos para crear y para seguir haciendo realmente una buena estrategia y una política cultural en la que podríamos ver resultados tangibles, en la que podríamos tener una evaluación real y que podemos tener muchísimo capital en general. Gracias, gracias. Gabriela Sodi, ¿con qué te quedas en todo esto que se ha discutido para... Inmenso, 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 grande, como todos los creadores con los que hemos estado, los preocupados por el libro único, los preocupados por la cooptación de las partes editoriales, publicaciones, todos decimos el mismo lenguaje, todos hablamos lo mismo, todos estamos preocupados por lo mismo. Y bueno, debido a esto, a esta autocracia que estamos viendo, pues muchos decidimos poner la cara, muchos decidimos estar aquí. No es una instancia de a ver qué pasa, o sea, muchos grupos decidimos pues entrar a esta propuesta y sabiendo que puede ser la última parte que tengamos unas elecciones competitivas y que la gente puede optar por diversas fórmulas. ¿Con qué me quedo? Me quedo, por ejemplo, en el caso de Jorge Reynoso, dos puntos muy importantes. Esta parte donde dices, ensayamos una administración inexistente, y eso me gusta porque creo que va a ser parte del futuro que viene. Esta parte donde no necesitamos toda esta burocracia para poner la hojita rosa, la hojita azul. Creo que fuimos capaces en este proceso de encontrar la fórmula de reactivar nuestros papeles, el papeleo, y que no tuvimos que justificar tanto grosso, burocrático, que no nos lleva a ninguna parte y que nos quita pedazos de vida, ¿no? A veces se nos hace muy fácil esperar horas en un lugar o esperar un funcionario, o esperar un documento, y cuando no nos queda la realidad más que estamos gastando vida en esos procesos, ¿no? Entonces esta parte me pareció fantástica, hacer hincapié en que sí ensayamos una nueva forma de hacer administración pública. Por otro lado, todo lo que son estos proyectos que justificables, que en esta ocasión fue muy duro llegar al legislativo y ver un documento que decía no se admite ningún proyecto. Creo que esto nos muestra dónde estamos parados y qué está sucediendo en este momento en nuestro país, qué está sucediendo en este momento en los tres poderes, el que encontremos nosotros una instancia y sobre todo en la cultural donde no se va a aceptar ningún tipo de proyecto, porque pues bueno, los proyectos son los proyectos símbolos de esta administración, ¿no? También me quedo en lo que está diciendo Sacil, pues esta parte de la libertad de expresión, yo me estoy yendo por otras vías que son parte de lo que viene en los procesos de construcción de pues ahora sí, de estas nuevas ciudades por la paz o de estas agendas 2030 que están muy, muy preocupadas porque México no está activando la década de acción. Y me quedo con dos partes, ¿no? El lenguaje de odio, que es muy claro, el lenguaje de odio, que lo vemos todos en Twitter y lo vemos todos en Facebook y en los medios y no sé qué, y el lenguaje peligroso, el lenguaje donde se está construyendo
de manera permanente el aniquilamiento del otro, ¿no? El aniquilamiento a través de pequeñas semillas de odio y se construye. Creo que estamos cohabitando con los dos sin saberlo. Entonces la libertad de expresión pues tiene que ser muy cuidadosa con lo que viene, que es esta fiabilidad de la palabra. Y creo que nos hemos encontrado en muchos sitios, en este recorrido que hemos hecho de diversos foros, la propuesta de salir casi con la mentira en la boca para la aceptación, y ya no estamos en ese momento. Ya no estamos en ese momento, el país no aguanta una fórmula más de simulación, y creo que el trabajo de estos dobles lenguajes, de este lenguaje tanto del odio como el lenguaje, la construcción del lenguaje peligroso, pues tienen que ser expuestos, tienen que verse, tienen que conocerse de manera cómo estamos utilizando nosotros esto y hacia dónde nos va a llevar. Y por último, pues bueno, agradecerle a Gaby, que siempre está así como haciendo la alternativa de que estos foros son útiles. No sé a dónde nos lleven, no sé qué va a pasar, no sabemos dónde está la instancia, pero el simple hecho de saber que hay alguien que dice, gracias por estar aquí porque nos estamos escuchando, porque estamos conociendo qué puede pasar en un futuro cercano, pues yo te agradezco mucho también, Gaby, que estés aquí participando, tocaya con nosotros, que nos escuchemos, que veamos cuáles son las posibilidades que podemos manejar nosotros en las curules, y no nada más llegar a hacer el levantadedos o la levantamanos, sino ir a buscar pues las causas pequeñas, las causas que podamos empujar, las causas que de alguna manera para nosotros son fundantes y son fundamentales, y que difícilmente alguien encargado de la hurracarrana o de la quebradora pues va a llevar a la curul. Entonces yo creo que yo les agradezco muchísimo que me permitan tener estos intercambios, y bueno, pues si el voto me favorece, como dicen, una oposición es la que hay, es la que tenemos. Si el voto me favorece, yo estaré trabajando por mi comunidad, que es la cultural, la que hemos padecido, hemos sufrido y hemos visto que hemos tenido retrocesos brutales y hemos tenido una gran simulación en la construcción de nuestra propia comunidad. Muchas gracias a Gaby, muchas gracias Jorge Reynoso, muchas gracias Sacil. Te escuchamos, Arturo. Pues sí, muchas gracias. De veras fue un diálogo muy, muy enriquecedor, intenso. Vemos que problemas de primer orden se pueden decir así como lo estamos mencionando. No tenemos por qué estar de acuerdo, no tenemos por qué estar en desacuerdo, no, es decir, simple y sencillamente que hay que decir lo que pensamos, y hay que establecer el diálogo, y hay que establecer las formas de entendimiento como base para la construcción política y democrática de nuestro país. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, como nos hemos visto en muchos años, nos seguiremos viendo, y así como estamos en este momento de frente, dándoles cuentas de lo que hemos hablado en este programa, de lo que hemos hablado antes de esta cápsula, y de lo que está por venir. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Sin duda alguna, hay mucho futuro que tenemos que recorrer juntos. Muchas gracias, Gabriela Sodi, muchas gracias, Gabriela Maldonado, muchas gracias, Jorge Reynoso Pollens, gracias a Sil Collins, y pues nos seguiremos viendo ahora en la próxima cápsula, la próxima semana. Gracias.